Mi nuera se acostó con mi esposo una semana antes de firmar los papeles del divorcio. Fingí no saber nada. En la cita, el abogado me entregó un documento negándome mis derechos. Sonreí. Lo que hice después dejó a todos en shock. Me da mucho gusto tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo, para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje de mi comedor mientras ponía la vajilla de Talavera para almorzar. Esperanza había llamado esa mañana, su voz inusualmente tensa cuando pidió si podíamos platicar, solo nosotras dos. Algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago, pero aparté esa sensación. Esperanza era la hermana mayor de Paloma, mi nuera, y aunque siempre habíamos sido cordiales, no éramos particularmente cercanas. Alicé mis manos sobre el mantel, el mismo lino color crema que había usado para las reuniones familiares durante 30 años. A los 64 años, todavía me enorgullecía mantener las tradiciones, crear un hogar acogedor. La casa se sentía demasiado silenciosa últimamente, solo yo moviéndome por ella. Raúl, mi esposo de 42 años, había estado distante por meses, siempre encontrando excusas para trabajar tarde o desaparecer en su estudio. Y Miguel, nuestro hijo de 35 años, estaba tan envuelto en su matrimonio con Paloma que sus visitas se habían vuelto superficiales. El timbre sonó, y abrí para encontrar a Esperanza parada en los escalones de mi entrada, aferrándose a su bolsa como si fuera un escudo. Se veía pálida, su maquillaje usualmente perfecto, ligeramente corrido alrededor de los ojos, como si hubiera estado llorando. «Doña Carmen, gracias por recibirme», dijo, su voz apenas un susurro. «Por supuesto, mijita. Pasa, pasa». La llevé al comedor notando cómo le temblaban ligeramente las manos al dejar su bolsa. «Te hice tus sopes favoritos y ese pay de limón que tanto elogiaste en Semana Santa». Logró una sonrisa débil, pero no tocó la comida que había preparado cuidadosamente. En lugar de eso, se quedó mirando sus manos entrelazadas, los nudillos blancos por la tensión. «Esperanza, ¿qué pasa? Te ves como si hubieras visto un fantasma». Levantó la mirada entonces y vi algo en sus ojos café que me heló la sangre. Dolor, culpa y por debajo de todo, una clase desesperada de amor. «Doña Carmen, necesito decirle algo y no sé cómo decirlo sin destruir todo». Mi corazón comenzó a latir fuerte, pero mantuve mi voz firme. «Sea lo que sea, podemos resolverlo juntas». Esperanza soltó un suspiro tembloroso, lágrimas acumulándose en sus ojos. «Es sobre Paloma y don Raúl». El mundo se tambaleó ligeramente, pero me obligué a quedarme quieta. Mis manos se doblaron calmadamente en mi regazo. «¿Qué pasa con ellos? Están teniendo una aventura». Las palabras salieron en tropel, como si las hubiera estado conteniendo tanto tiempo que habían acumulado presión. Lo sé desde hace semanas. Los vi juntos en ese cafecito del centro, el que está cerca de la oficina de don Raúl. Estaban tomados de la mano, besándose, comportándose como amantes. Sentía algo dentro de mí quebrarse, como hielo rompiéndose en un estanque congelado, pero mi voz se mantuvo firme. «¿Estás segura?» Esperanza asintió miserablemente. Confronté a Paloma al respecto. Ni siquiera trató de negarlo. Solo se rió y dijo que no era asunto mío. Pero doña Carmen, las cosas que dijo sobre usted... Su voz se quebró completamente entonces. «¿Qué cosas?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber. «Dijo que usted era vieja y aburrida, que don Raúl se merecía algo mejor. Dijo que una vez que el divorcio fuera final, se aseguraría de que usted recibiera lo menos posible. Ha estado planeando esto, doña Carmen. Todo. Se casó con Miguel para acercarse a la familia, al dinero. Ha estado trabajando en don Raúl por meses». La habitación giró a mi alrededor, pero me aferré al borde de la mesa y resistí. 42 años de matrimonio,
un hijo que había criado con amor y dedicación, una nuera que había recibido con los brazos abiertos, todo desmoronándose por la codicia y la traición. ¿Por qué me dices esto?, susurré. Esperanza se acercó por encima de la mesa y tomó mi mano. Porque está mal. Porque usted no ha sido más que buena con nuestra familia y no se merece esto. Porque Miguel no se merece estar casado con alguien capaz de este nivel de engaño. Hizo una pausa, limpiándose los ojos con su mano libre. Y porque amo a mi sobrino, y no puedo soportar ver a Paloma destruir todo lo bueno en esta familia. Miré nuestras manos unidas, la mía arrugada y manchada por la edad, la suya suave y joven. ¿Miguel sabe? No, y no sé si debería decirle. Lo destruiría. Me levanté lentamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín que Raúl y yo habíamos plantado juntos en nuestros primeros años. Las rosas estaban en plena floración, sus pétalos rojos brillantes contra el follaje verde. Todo se veía tan normal, tan pacífico, pero por debajo las raíces se estaban pudriendo. ¿Qué va a hacer?, preguntó Esperanza detrás de mí. Me volví hacia ella y algo había cambiado dentro de mí. La conmoción inicial estaba dando paso a algo más frío, más calculador. Había pasado toda mi vida adulta cuidando a otros, suavizando problemas, manteniendo la paz. Pero esto no era algo que pudiera suavizarse. Nada, dije calmadamente. Los ojos de Esperanza se agrandaron. ¿Nada? Voy a fingir que nunca escuché esta conversación. Voy a sonreír y hacer el papel de esposa y madre devota, y voy a dejar que crean que están ganando. Pero doña Carmen... Esperanza, mijita, algunos juegos requieren paciencia, y yo he sido paciente por mucho tiempo. Me senté de nuevo y me serví una taza de café con manos firmes. Dime, ¿Paloma sabe que estás aquí? No, cree que estoy en el trabajo. Bien, necesita quedarse así. ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Puedes fingir que nunca me dijiste esto? Esperanza asintió lentamente. ¿Pero qué pasa con Miguel? ¿Qué pasa con su matrimonio? Tomé un sorbo de café, dejando que el ritual familiar calmara mis pensamientos acelerados. Algunas batallas no se ganan cargando con pistolas blazing, querida. A veces tienes que dejar que tus enemigos crean que ya han ganado. Después de que Esperanza se fue, me senté sola en mi comedor por mucho tiempo, mirando el pie y los sopes intactos. La casa se sentía diferente ahora, como si las mismas paredes se hubieran movido. Cada foto familiar en la repisa, cada recuerdo compartido ligado a los muebles y decoraciones, todo manchado por el conocimiento de lo que estaba pasando bajo mi propio techo. Cuando Raúl llegó a casa esa noche, yo estaba en la cocina preparando su cena favorita. Carne guisada con papas y zanahorias, la misma comida que había hecho cada jueves durante 40 años. Huele bien, dijo, sin encontrar mis ojos mientras se aflojaba la corbata. ¿Día largo en la oficina?, pregunté amablemente, como si no supiera que probablemente había pasado su hora de almuerzo con mi nuera. Lo de siempre. Desapareció arriba para cambiarse, y yo continué poniendo la mesa, mis movimientos automáticos y precisos. Cuando regresó, comimos en relativo silencio, la conversación limitada a temas mundanos sobre el clima y reparaciones de la casa. Pero ahora lo observaba cuidadosamente, notando cosas que había pasado por alto antes. La forma en que revisaba su teléfono constantemente, la nueva colonia que había empezado a usar, el hecho de que ya no me miraba cuando hablaba. 42 años, y apenas ahora estaba viendo a mi esposo claramente. Esa noche, mientras yacía a mi lado en nuestra cama matrimonial, miré al techo e hice una decisión. ¿Querían jugar? Perfecto. Pero no tenían idea con quién estaban jugando. Vivir con el conocimiento de la traición era como caminar sobre vidrio roto. Cada sonrisa que forzaba, cada conversación placentera que mantenía, cortaba más profundo en mi alma. Pero persistí, interpretando mi papel como la esposa y madre ingenua, mientras observaba cuidadosamente
el elaborado engaño desarrollándose en mi propia casa. 3 días después de la revelación de Esperanza, Paloma llegó para nuestra cena dominical usual. Entró a mi cocina usando un vestido de diseñador nuevo, su cabello rubio perfectamente peinado, su sonrisa brillante y falsa como joyería de fantasía. «Doña Carmen, se ve maravillosa», exclamó abrazándome con calidez teatral. «Me encanta lo que hizo con las flores en la mesa». Devolví su abrazo, notando el perfume caro que se adhería a su piel, el mismo aroma que había detectado en las camisas de Raúl últimamente. «Gracias, mijita. Miguel debería llegar pronto. ¿Te gustaría un poco de agua de Jamaica mientras esperamos?» «Sería encantador». Se acomodó en la barra de la cocina, cruzando las piernas elegantemente. En realidad, esperaba que pudiéramos platicar un poquito, solo nosotras las mujeres. Mis manos se mantuvieron firmes mientras servía el agua, aunque mi corazón comenzó a acelerarse. «Por supuesto, ¿qué tienes en mente?» Paloma tomó un sorbo delicado y se inclinó hacia adelante conspiradoramente. «Estoy preocupada por usted, doña Carmen, por usted y don Raúl». La audacia de eso casi me quitó el aliento. Aquí estaba ella, la arquitecta de la destrucción de mi matrimonio, fingiendo estar preocupada. ¿Ah, sí? ¿Por qué estarías preocupada? Bueno, ustedes dos parecen tan distantes últimamente. En las reuniones familiares hay esta tensión. Puso su mano manicurada sobre la mía en un gesto de falsa simpatía. El matrimonio puede ser tan desafiante después de tantos años. A veces la chispa simplemente se desvanece. Asentí pensativamente, como si estuviera considerando sus palabras. ¿Sabes qué? Podrías tener razón. Hemos estado pasando por un momento difícil. Los ojos de Paloma se iluminaron con satisfacción, que trató de disfrazar como preocupación. ¿Han considerado terapia? O tal vez es tiempo de pensar en lo que los haría más felices a ambos a largo plazo. ¿Crees que deberíamos divorciarnos?, pregunté, mi voz cuidadosamente neutral. No estoy diciendo eso. Se retractó rápidamente, pero pude ver la emoción bajo su fachada preocupada. Solo pienso que la vida es muy corta para quedarse en un matrimonio que no es satisfactorio. Usted se merece ser feliz, doña Carmen. Se merece a alguien que la aprecie. La ironía era asfixiante. Es muy considerado de tu parte decir eso. Me importa esta familia, continuó, su voz tomando una sinceridad practicada. Miguel querría que ambos padres fueran felices, incluso si eso significa separarse. Y honestamente, usted todavía es una mujer tan atractiva. Estoy segura de que hay muchos hombres que estarían encantados de tener a alguien como usted. Sonreí y asentí, interpretando el papel de la mujer mayor ingenua, siendo guiada gentilmente hacia el divorcio por su nuera cuidadosa. Por dentro, estaba catalogando cada palabra, cada gesto, cada manipulación calculada. Cuando Miguel llegó, la dinámica cambió inmediatamente. Paloma se transformó en la esposa devota, colgándose de cada palabra suya, tocando su brazo constantemente, riéndose de sus chistes con deleite exagerado. Pero noté cómo sus ojos se desviaban hacia la entrada, cada vez que el carro de Raúl se estacionaba en la entrada. Raúl entró al comedor 20 minutos tarde, alegando que lo habían detenido en la oficina. Las mejillas de Paloma se sonrojaron cuando él besó mi mejilla en saludo, y observé cómo sus ojos se encontraron por un momento demasiado largo a través de la mesa. «Perdón por llegar tarde», dijo Raúl tomando su asiento usual. «Crisis en la cuenta de los Martínez». «No hay problema», respondió Miguel. «Solo estábamos hablando de las vacaciones que Paloma y yo estamos planeando para el próximo mes». «Ah, es cierto», dijo Raúl, su atención súbitamente enfocada. «¿A dónde están pensando ir?» «Todavía no hemos decidido», dijo Paloma, su voz más jadleante de lo usual. «Tal vez a algún lugar cálido o tropical. Un lugar donde podamos simplemente escapar de todo». La forma en que miró a Raúl cuando dijo escapar
Me revolvió el estómago, pero continué cortando mi carne guisada con manos firmes, manteniendo mi expresión placentera. Eso suena maravilloso, dije. Ustedes los jóvenes trabajan tan duro, se merecen un descanso. Después de la cena, mientras Miguel y yo recogíamos los platos, Paloma y Raúl permanecieron en la mesa, su conversación baja e íntima. Me esforcé por captar fragmentos de sus palabras. No podemos seguir haciendo esto. La voz de Paloma, urgente y suplicante. Ya no falta mucho. La respuesta de Raúl tranquilizadora. Ella sospecha algo. Paloma otra vez preocupada. Ella no sabe nada. Raúl desdeñoso. Estaban equivocados. Yo sabía todo, pero continué cargando el lavavajillas, tarareando suavemente, como si no tuviera una preocupación en el mundo. La semana siguiente, hice una cita con mi abogada. No la abogada familiar que Raúl y yo habíamos usado por años, sino una mujer astuta llamada licenciada Patricia Herrera, que se especializaba en casos de divorcio complejos. Su oficina estaba en Polanco, lejos de nuestros lugares habituales, asegurando que no me viera nadie que pudiera reportar de vuelta a Raúl. Patricia era más joven que yo, probablemente en sus 40s, con ojos oscuros inteligentes y un aire de competencia que inmediatamente me tranquilizó. Señora Morales, dijo después de que le expliqué mi situación. Tengo que preguntarle por qué no ha confrontado a su esposo directamente sobre la aventura. Clasé mis manos en mi regazo, eligiendo mis palabras cuidadosamente, porque quiero entender exactamente con qué estoy tratando antes de tomar cualquier decisión. Esta casa, nuestros bienes, el legado de nuestra familia. Necesito saber dónde estoy parada legalmente. Patricia asintió con aprobación. Enfoque inteligente. Empecemos con lo básico. ¿Cómo están titulados sus bienes actualmente? Durante la siguiente hora, repasamos todo. La casa, comprada hace 40 años con dinero del patrimonio de mi familia. Las cuentas de inversión, acumuladas durante décadas de ahorro cuidadoso. El negocio familiar que Raúl había heredado de su padre. Más importante, el fideicomiso que había sido establecido por mi abuelo, que incluía la casa y varias otras propiedades. Esto es interesante, dijo Patricia, estudiando los documentos del fideicomiso que había traído. Su abuelo tenía mucha visión. Este fideicomiso tiene algunas provisiones muy específicas sobre herencia y divorcio. ¿Qué tipo de provisiones? Bueno, la casa nunca puede ser vendida o transferida a alguien fuera de su línea sanguínea directa. Incluso si se divorcia, su esposo no tendría derecho a ella. Y hay una cláusula aquí sobre infidelidad que es bastante inusual para fideicomisos establecidos en esa época. Mi pulso se aceleró. ¿Qué dice? Patricia leyó del documento. En el caso de que un matrimonio sea disuelto debido a adulterio, la parte inocente retiene todos los derechos a las propiedades del fideicomiso y la parte ofensora renuncia a cualquier derecho a los bienes derivados de o conectados a dicho fideicomiso. Me recosté en mi silla, sintiendo algo parecido a la esperanza agitarse en mi pecho por primera vez en semanas. Entonces, si puedo probar la aventura de Raúl, usted retendría no solo la casa, sino varias otras propiedades e inversiones que están conectadas al fideicomiso. Propiedades que su esposo actualmente cree que tiene derecho. ¿Y él no sabe sobre estas provisiones? Patricia negó con la cabeza. Por lo que me ha contado, suena como si estuviera operando bajo la suposición de que usted tendría derecho a la mitad de todo en un procedimiento de divorcio estándar. No tiene idea sobre las protecciones del fideicomiso. Salí de la oficina de Patricia sintiéndome más ligera de lo que había estado en semanas. Raúl y Paloma pensaban que estaban jugando ajedrez, pero ni siquiera conocían todas las piezas en el tablero. Esa noche, observé mientras Raúl luchaba por mantener su fachada de esposo devoto. Elogió mi cocina con entusiasmo forzado, preguntó sobre mi día con interés manufacturado y besó mi frente de buenas noches con labios que habían estado besando a otra mujer. Pero podía ver las grietas en su actuación.
La culpa lo estaba consumiendo, incluso mientras su arrogancia lo convencía de que se estaba saliendo con la suya. Raúl, dije, mientras nos preparábamos para dormir. He estado pensando en lo que dijo Paloma el otro día sobre nuestro matrimonio. Se puso rígido, de espaldas a mí, mientras colgaba su camisa. ¿Qué cosa? Tal vez tiene razón. Tal vez deberíamos considerar nuestras opciones. Se volteó entonces, y vi un destello de algo en sus ojos. ¿Alivio? ¿Emoción? ¿Estás diciendo que quieres el divorcio? Me encogí de hombros, como si el pensamiento no me rompiera el corazón. Estoy diciendo que tal vez es tiempo de que ambos busquemos nuestra felicidad, donde sea que eso nos lleve. Raúl asintió lentamente, tratando de verse solemne mientras claramente luchaba contra una sonrisa. Si eso es lo que quieres, Carmen, solo quiero que seas feliz. Mentiroso, pero le sonreí de vuelta, interpretando mi papel en este teatro terrible. Quiero que ambos seamos felices. Mientras yacía en la cama esa noche, escuchando la respiración satisfecha de Raúl a mi lado, pensé en la sonrisa triunfante de Paloma, en el vestido caro y el perfume que usaba para las cenas familiares ahora, en la forma en que tocaba el hombro de mi hijo mientras planeaba su escape con su padre. Creían que eran tan inteligentes. Creían que ya habían ganado. No tenían idea de que el juego apenas estaba comenzando. Las oficinas legales de Hernández y Asociados ocupaban el piso superior de un rascacielos reluciente en Santa Fe, todo mármol y caoba diseñado para intimidar. Me senté en el área de recepción, mis manos dobladas calmadamente en mi regazo, mientras Raúl caminaba cerca de las ventanas del piso al techo, revisando su teléfono cada pocos segundos. Había estado nervioso toda la mañana, gritándome durante el desayuno y murmurando entre dientes sobre terminar con esto de una vez. Paloma había insistido en venir, alegando que quería apoyar a Miguel durante este momento difícil para la familia. Ahora se sentaba junto a mi hijo, su mano descansando posesivamente en su muslo, mientras le susurraba tranquilidades al oído. Miguel se veía devastado, su cara pálida y demacrada. Todavía creía que este divorcio era una decisión mutua, un final triste pero amigable, a un matrimonio que simplemente había llegado a su curso. Si solo supiera la verdad. ¿Señora Morales? ¿Señor Morales? Un hombre alto, de cabello plateado en un traje caro, se acercó a nosotros. Soy el licenciado Ricardo Hernández. Gracias por venir hoy. Raúl había elegido a Hernández él mismo, alegando que el hombre era el mejor abogado de divorcios de la ciudad. Lo que Raúl no mencionó era que Hernández también era un amigo de mucho tiempo suyo del club de golf, un detalle que había descubierto durante mi propia investigación sobre los antecedentes del hombre. Fuimos llevados a una sala de conferencias dominada por una mesa masiva rodeada de sillas de cuero. Hernández tomó su asiento en la cabecera, extendiendo documentos sobre la superficie pulida con eficiencia practicada. Raúl se sentó a su derecha, mientras yo tomé la silla directamente frente a ellos. Miguel y Paloma se posicionaron en el extremo más alejado de la mesa, lo suficientemente cerca para observar pero removidos de los procedimientos principales. Antes de comenzar, dijo Hernández, su voz llevando la autoridad suave de alguien acostumbrado a controlar habitaciones llenas de gente. Quiero asegurarme de que todos entiendan que esto pretende ser una disolución amigable. Ambas partes han expresado el deseo de manejar este asunto con dignidad y justicia. Asentí graciosamente. Por supuesto, eso es lo que ambos queremos. Raúl me lanzó una mirada rápida, probablemente sorprendido por mi tono cooperativo. Había estado esperando resistencia, argumentos, lágrimas. En lugar de eso, había sido nada más que razonable desde que acordé el divorcio, lo cual claramente lo había perturbado. Excelente, continuó Hernández. Ahora revisemos el arreglo propuesto. Deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa hacia mí. Como verá,
Hemos intentado dividir los bienes matrimoniales equitativamente, tomando en consideración la duración del matrimonio y las contribuciones de ambas partes. Abrí la carpeta y comencé a leer, mi expresión neutral, incluso mientras las palabras en la página me hervían la sangre. Según la propuesta de Hernández, yo recibiría el pequeño departamento del centro que habíamos comprado como inversión hace 15 años, junto con la mitad de nuestra cuenta de ahorros conjunta y un pago de pensión alimenticia modesto mensual. Raúl retendría la casa familiar, el negocio, las propiedades vacacionales y la mayoría de nuestro portafolio de inversiones. Esto parece bastante unilateral, dije suavemente, sin levantar la vista de los documentos. Hernández se aclaró la garganta. Entiendo su preocupación, señora Morales, pero tenemos que considerar la realidad de la situación. Su esposo ha sido el principal proveedor durante el matrimonio, y el negocio requiere continuidad de liderazgo. La casa tiene costos de mantenimiento significativos que serían difíciles para usted manejar con ingresos reducidos. Traducción. Pensaban que era demasiado vieja, demasiado dependiente, demasiado ingenua para luchar por lo que era legítimamente mío. Además, continuó Hernández, su tono volviéndose más condescendiente, hay algunas complicaciones respecto a la casa específicamente. Parece que puede haber algunas irregularidades con la escritura original y la documentación del fideicomiso. Hasta que esos asuntos sean resueltos, sería prudente dejar la propiedad a nombre del señor Morales para evitar cualquier complicación legal. Casi me reí de la pura audacia de eso. Estaban tratando de robar la casa de mi familia, usando complicaciones legales fabricadas. Pude ver a Paloma sentándose más derecha en su silla, probablemente calculando qué tan pronto podría redecorar la recámara principal. Ya veo, dije calladamente. ¿Y estas irregularidades cuándo espera que sean resueltas? Hernández agitó su mano desdeñosamente. Estas cosas pueden tomar años en resolverse. Transferencias de propiedad generacional, modificaciones de fideicomiso, es bastante complejo. Realmente, es mejor para todos si mantenemos las cosas simples. Carmen. Se inclinó Raúl hacia adelante, su voz tomando el tono paciente que había usado para explicarme tratos de negocio complejos durante años. Sé que esto no es fácil, pero Hernández sabe de lo que habla. De esta manera, no tendrás que preocuparte por impuestos prediales, mantenimiento, todos esos dolores de cabeza. El departamento será perfecto para ti, mucho más manejable, como si fuera una niña que necesitaba protección de responsabilidades adultas. Miré alrededor de la mesa, absorbiendo cada cara. Hernández, presumido y satisfecho con su manipulación inteligente del lenguaje legal. Raúl, tratando de verse simpático mientras apenas contenía su emoción de obtener todo lo que quería. Paloma, sus ojos brillantes con triunfo, mientras se imaginaba como señora de la casa de mi familia. Y Miguel, mi dulce niño, viéndose incómodo pero confiando en que sus padres estaban manejando las cosas justamente. Bueno, dije, cerrando la carpeta con un chasquido suave. Supongo que han pensado en todo. Hernández sonrió, probablemente pensando que había ganado. Hemos tratado de ser minuciosos, sí. Por supuesto, es bienvenida a que su propio abogado revise los documentos, pero creo que encontrará que todo es bastante estándar para un caso como este. Un caso como este, una esposa devota de 42 años siendo descartada para que su esposo pudiera jugar a la casita con la esposa de su hijo. Eso no será necesario, dije, alcanzando la pluma que Hernández ofrecía. ¿Dónde firmo? La habitación se quedó en silencio. Incluso Paloma se veía sorprendida por mi capitulación inmediata. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Miguel, su voz incierta. Tal vez deberías tomarte tiempo para pensarlo. Me volví hacia mi hijo, este buen hombre que todavía creía en la justicia y honestidad, porque yo lo había criado para eso, y sonreí. Corazón, a veces en la vida tienes que saber cuándo pelear y cuándo aceptar la realidad.
Tu papá y yo hemos tenido una buena racha, pero es tiempo de que ambos comencemos nuevos capítulos. Raúl ahora estaba frunciendo el ceño, claramente desconcertado por mi rendición fácil. Había esperado una batalla. Probablemente había preparado argumentos y justificaciones de por qué se merecía todo. Mi complacencia lo estaba poniendo nervioso. La firma va aquí, dijo Hernández, señalando una línea al final de la página final. Y aquí e inicial aquí. Firmé mi nombre con trazos firmes, cada letra precisamente formada. Carmen Elizabeth Morales, la misma firma que había usado en nuestro certificado de matrimonio hace 42 años, cuando creía en él para siempre. Listo, dije, dejando la pluma y mirando directamente a Raúl. Espero que esto te dé todo lo que estás buscando. Algo parpadeó en sus ojos entonces. Culpa, tal vez, o un reconocimiento tardío de lo que estaba destruyendo. Pero el momento pasó rápidamente, reemplazado por la satisfacción egoísta de un hombre que pensaba que se había salido con la suya, traicionando a su esposa. Paloma apenas podía contenerse. Se acercó y apretó la mano de Miguel, su voz jadleante con emoción. Estoy tan orgullosa de cómo están manejando esto con tanta madurez. Se necesita verdadera fuerza para poner a la familia primero. La familia primero. La mujer que se estaba acostando con su suegro me estaba dando una lección sobre poner a la familia primero. Gracias, mijita, dije calurosamente. Eso significa mucho viniendo de ti. Mientras nos preparábamos para irnos, Hernández reunió los documentos firmados con obvia satisfacción. Presentaré estos en la corte mañana. El divorcio debería ser finalizado en 60 días. 60 días hasta que Raúl fuera libre para casarse con la esposa de su hijo. 60 días hasta que Paloma pensara que estaría viviendo en la casa de mi familia. 60 días hasta que descubrieran que algunos juegos tienen reglas que los jugadores ni siquiera saben que existen. Afuera del edificio, Miguel me abrazó fuertemente, sus ojos húmedos con lágrimas no derramadas. Mamá, ¿estás bien? Pareces tan calmada sobre todo esto. Le di palmaditas en la mejilla, este niño que se parecía tanto a su padre a esa edad, cuando Raúl todavía tenía alma. Estoy bien, corazón. Todo va a resultar exactamente como debe ser. Paloma apareció junto a nosotros, sus brazos deslizándose alrededor de la cintura de Miguel con posesividad practicada. Tu mamá es increíblemente fuerte, amor. Va a ser mucho más feliz ahora. Estoy segura de que lo seré, acordé, encontrando su mirada triunfante con una sonrisa serena. Estoy segura de que todos lo seremos. Mientras se alejaban, pude escuchar la charla emocionada de Paloma sobre ayudarme a empacar, sobre encontrarme una linda residencia para jubilados donde pudiera hacer amigas de mi edad, sobre lo mucho más simple que sería la vida para todos ahora. Me quedé ahí parada en la sombra del rascacielos, viendo a mi esposo y nuera celebrar su victoria, y sentí una satisfacción profunda y fría asentarse en mi pecho. Pensaban que habían ganado. Pensaban que habían sido más astutos que la mujer ingenua de edad avanzada que había pasado 42 años cuidando a todos los demás. No tenían idea de que en exactamente 60 días, cuando su divorcio fuera final y trataran de reclamar sus premios, descubrirían que algunas propiedades no pertenecen a esposos o esposas, sino a líneas sanguíneas que se extienden por generaciones. Caminé a mi carro con pasos firmes, ya pensando en la llamada telefónica que necesitaba hacer a la licenciada Patricia Herrera. Había preparaciones que completar, documentación que reunir, y algunos movimientos más que hacer en este juego de ajedrez que ni siquiera sabían que estaban perdiendo. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. 2 semanas después de firmar los papeles del divorcio, estaba cuidando mi jardín de rosas cuando escuché el sonido de llantas crujiendo en la grava. El carro de Miguel se estacionó en la entrada, pero algo estaba mal. En lugar de su saludo alegre usual, se sentó detrás del volante por un largo momento, sus manos agarrando el volante como si fuera lo único que lo mantuviera erguido. Cuando finalmente emergió,
pude ver que mi hijo estaba roto. Su apariencia, usualmente impecable, estaba desaliñada, su camisa arrugada, su cabello despeinado. Pero fueron sus ojos los que me rompieron el corazón. Tenían la mirada hueca y devastada de alguien cuyo mundo acababa de colapsar. ¿Miguel? Dejé mis tijeras de jardín y me apresuré hacia él. Corazón, ¿qué pasa? ¿Qué? Me miró por un momento, su boca abriéndose y cerrándose como si no pudiera encontrar las palabras. Entonces su cara se desplomó y se derrumbó en los escalones de mi entrada como una marioneta a la que le habían cortado las cuerdas. Ha estado mintiéndome, susurró, su voz ronca por el dolor. Todo este tiempo ha estado mintiendo y... Me senté junto a él, no confiando en mí misma para hablar. Parte de mí quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Otra parte quería exigir detalles, finalmente tener confirmación de lo que había sabido por semanas. En lugar de eso, esperé, dejándolo encontrar su camino hacia la verdad, a su propio ritmo. Encontré mensajes de texto. Continuó mirando sus manos. Cientos de ellos, entre Paloma y papá, han estado planeando todo esto por meses. Mi corazón dolía por él, pero forcé mi voz a mantenerse calmada. ¿Planeando qué exactamente? Miguel soltó una risa amarga que no sonaba en nada como mi hijo gentil. El divorcio, la aventura. Pensaron que eran tan inteligentes, esperando hasta después de que usted firmara los papeles para huir juntos. Paloma se estaba jactando con alguien sobre lo fácil que fue manipularlas a ambas. Las palabras me golpearon como golpes físicos, aunque había sabido la verdad por semanas. Escucharlo de los labios de Miguel lo hacía real de una manera que todas mis observaciones y sospechas no habían logrado. ¿Cómo te enteraste?, pregunté calladamente. Esperanza me llamó. La voz de Miguel estaba espesa con gratitud y dolor. Dijo que no podía ver que esto pasara más tiempo. Me dijo dónde buscar, qué buscar. Pensé que estaba loca al principio, pero luego revisé el teléfono de Paloma mientras estaba en la ducha y... Se cortó, incapaz de terminar la oración. Podía imaginar lo que contenían esos mensajes. La emoción, la planeación, la risa cruel a expensas de las personas que estaban traicionando. Esperanza ha estado tratando de advertir a la gente por semanas, continuó Miguel. Dijo que trató de hablar con Paloma, le rogó que parara, pero Paloma solo se rió. Dijo que había trabajado muy duro para acercarse al dinero de nuestra familia, como para rendirse ahora. Dinero. Por supuesto que todo regresaba al dinero. No amor, no conexión genuina, solo cálculo frío sobre bienes y herencia. ¿Dónde está Paloma ahora?, pregunté. La confronté esta mañana, le mostré los mensajes que encontré. Miguel se limpió los ojos con el dorso de la mano. Ni siquiera trató de negarlo, solo se encogió de hombros y dijo que era ingenuo si pensaba que realmente me había amado. Dijo que papá podía darle cosas que yo nunca podría. La crueldad casual de eso me quitó el aliento. Descartar años de matrimonio, burlarse del amor de un buen hombre que no había hecho nada más que adorarla, era más allá de la comprensión. La eché, dijo Miguel, su voz ganando fuerza. Le dije que tenía una hora para empacar sus cosas y salirse de nuestra casa. Se rió de mí, mamá. Dijo que no importaba porque pronto estaría viviendo en algún lugar mucho más bonito de cualquier manera. Algún lugar mucho más bonito. La casa de mi familia, que ella creía que pronto sería suya. Lo siento mucho, corazón, dije, finalmente permitiéndome tocar su hombro. No te merecías nada de esto. Miguel me miró entonces, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. ¿Cómo estás tan calmada sobre esto? Papá te traicionó también. Tiró 42 años de matrimonio por ella. Estudié la cara de mi hijo, este hombre que había criado para creer en la bondad y la lealtad, y tomé una decisión. Se merecía saber que no estaba solo en esto, que alguien más estaba luchando por lo que era correcto. Miguel, hay algo que necesito decirte, sobre el divorcio,
sobre lo que realmente pasó en esa oficina de abogados. Durante la siguiente hora, le conté todo, sobre la advertencia de Esperanza, sobre mis semanas de observación cuidadosa, sobre la licenciada Patricia Herrera y las provisiones del fideicomiso, que Raúl y Paloma no sabían nada. Miguel escuchó en silencio atónito, mientras le expliqué cómo deliberadamente interpreté el papel de la esposa ingenua y derrotada, mientras reunía evidencia y preparaba mi respuesta real. ¿Sabías?, susurró cuando terminé. ¿Todo este tiempo sabías lo que estaban haciendo? Sabía, confirmé, y los dejé pensar que habían ganado, porque a veces la mejor estrategia es dejar que tus oponentes revelen exactamente quiénes son antes de hacer tu movimiento. Miguel me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Mamá, no tenía idea de que fueras tan estratégica. Sonreí tristemente. 42 años de matrimonio te enseñan mucho sobre la gente, corazón, incluyendo cuándo pelear y cuándo esperar el momento correcto. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cuándo papá se entere sobre el fideicomiso? Eso depende de él y Paloma. Me levanté, cepillando tierra de mi ropa de jardinería. Tomaron sus decisiones. Ahora tienen que vivir con las consecuencias. Miguel también se levantó, viéndose más como él mismo de lo que había estado desde que llegó. ¿Qué pasa con nosotros? Quiero decir, sé que Paloma es mi esposa, o era mi esposa, pero no puedo simplemente fingir que esto no pasó. No tienes que fingir nada, le aseguré. Eres la parte inocente en todo esto. Tienes todo el derecho de protegerte. Como si hubiera sido convocada por nuestra conversación, otro carro se estacionó en la entrada. Esta vez era Esperanza, su cara ansiosa mientras se apresuraba hacia nosotros. Miguel, lo siento tanto, dijo, su voz espesa con emoción. Sé que todo esto es mi culpa. Si no te hubiera dicho que buscaras, me salvaste. Interrumpió Miguel, su voz firme. Si no me hubieras advertido, habría pasado meses o años casado con alguien que me estaba usando. Me salvaste de desperdiciar mi vida en una mentira. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. Debería haber dicho algo antes. Debería haberte protegido mejor. Los observé a los dos, notando cómo la angustia genuina de Esperanza contrastaba tan marcadamente con la manipulación calculada de Paloma. Donde Paloma era todo bordes afilados y agendas ocultas, Esperanza irradiaba calidez y sinceridad. Incluso en su culpa y dolor, estaba pensando en el bienestar de Miguel. Esperanza, dije gentilmente. Hiciste exactamente lo correcto. Elegiste lealtad y honestidad sobre conveniencia familiar. Eso requiere verdadero valor. Me miró con gratitud sorprendida. Tenía tanto miedo de que me odiara por traer esto a su familia. Mi querida, tú no trajiste nada a nuestra familia. Revelaste lo que ya estaba aquí, pudriéndose en la oscuridad. Ahora podemos lidiar con ello en la luz. Miguel se movió más cerca de Esperanza, su mano flotando cerca de su hombro como si quisiera consolarla, pero no estuviera seguro de si era apropiado. Esperanza, necesito que sepas lo agradecido que estoy, no solo por advertirme, sino por ser honesta cuando habría sido más fácil quedarse callada. La mirada que pasó entre ellos estaba cargada con algo nuevo y tentativo. No romance, no todavía, pero el reconocimiento de valores compartidos, de heridas similares, de la posibilidad de que algo bueno pudiera crecer de las cenizas de esta traición. Debería irme, dijo Esperanza súbitamente, como si se diera cuenta de que estaba entrometiéndose en una crisis familiar. Ustedes dos necesitan tiempo para procesar todo esto. En realidad, dijo Miguel rápidamente. ¿Te gustaría quedarte a cenar? Mamá hace el mejor mole del estado, y creo que todos podríamos usar una conversación normal ahora mismo. Esperanza me miró pidiendo permiso y asentí calurosamente. Me encantaría que te quedaras. Ha pasado demasiado tiempo desde que hemos tenido conversación honesta alrededor de nuestra mesa.
Mientras los tres caminábamos hacia la casa, sentí algo cambiar en el aire alrededor de nosotros. La nube tóxica que había estado flotando sobre nuestra familia finalmente comenzaba a levantarse. La traición de Paloma había sido devastadora, pero también había revelado el verdadero carácter de todos los involucrados. Miguel era más fuerte de lo que le había dado crédito, capaz de enfrentar verdades difíciles y tomar decisiones difíciles. Esperanza estaba probando ser todo lo que su hermana no era: leal, honesta, desinteresada. Y yo había redescubierto mi propia fuerza, mi habilidad de planear y esperar y luchar por lo que importaba. Esa noche, mientras nos sentábamos alrededor de mi mesa de cocina compartiendo historias y risas, observé a Miguel y Esperanza juntos. Había algo sanador en su conexión, un reconocimiento de que ambos habían sido traicionados por alguien que amaban, pero que la traición no tenía que definirlos. «¿Sabes?», dijo Esperanza calladamente mientras recogíamos los platos. «Paloma siempre decía que yo era muy suave, muy confiada. Decía que la gente buena termina de última». Miguel pausó en su trabajo, mirándola intensamente. «Solía pensar que ser decente era suficiente, que si tratabas bien a la gente y confiabas en ellos, harían lo mismo por ti». «¿Y ahora?», pregunté, curiosa sobre cómo esta experiencia cambiaría a mi hijo. Miguel miró a Esperanza, luego de vuelta a mí. «Ahora pienso que ser decente sigue siendo la elección correcta, pero eso no significa que tengas que ser ingenuo. Puedes ser amable y aún así protegerte. Puedes confiar en la gente que pruebe que se lo merece». Mientras la noche terminaba y Esperanza se preparaba para irse, Miguel la acompañó a su carro. A través de la ventana de la cocina, los observé parados hablando calladamente en la entrada, su conversación íntima y seria. Cuando finalmente regresó a la casa, había algo diferente en su expresión. «Es extraordinaria», dijo simplemente. «Sí, lo es», me acordé. «Muy diferente a su hermana». Miguel asintió pensativamente. «Sigo pensando en lo que dijiste antes, sobre dejar que la gente revele quién realmente es. Paloma me mostró exactamente quién era, pero estaba demasiado ciego para verlo. Pero Esperanza, ella también me ha estado mostrando quién es. Y casi la perdí porque estaba tan enfocado en la persona equivocada». El corazón sana, Miguel, y cuando lo hace, a menudo ve más claramente que antes. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la casa que pronto sería legalmente mía otra vez, pensé en los giros extraños que toma la vida. La traición de Paloma había sido devastadora, pero también había creado oportunidades para la verdad, para la conexión genuina, para nuevos comienzos basados en honestidad en lugar de engaño. Al tratar de destruir nuestra familia, Paloma en realidad había revelado su fuerza. Había quitado las pretensiones y lealtades falsas, dejando solo lo que era real y valía la pena preservar. Mañana llamaría a la licenciada Patricia Herrera y comenzaría la fase final de mi plan. Pero esta noche sentí algo que no había experimentado en meses. Esperanza. La llamada llegó un martes por la mañana, exactamente 63 días después de que firmé esos papeles de divorcio en la oficina de Hernández. Estaba tomando café en mi patio trasero, viendo el amanecer pintar el cielo en tonos de oro y rosa, cuando sonó mi teléfono. El nombre de Raúl apareció en la pantalla, y por primera vez en meses sentí diversión genuina mientras contestaba. «Hola Raúl, buenos días. ¿Qué diablos has hecho?». Su voz estaba ronca con pánico y rabia, toda pretensión de civilidad abandonada. Tomé un sorbo pausado de mi café antes de responder. «Buenos días para ti también. Estoy bien. Gracias por preguntar. El clima está hermoso hoy. No juegues conmigo, Carmen. Mi abogado me llamó hace una hora. Dice que hay un problema con la casa. Alguna pendejada sobre un fideicomiso que nadie mencionó antes». «Ah, eso». Mantuve mi voz ligera conversacional. «Sí, me imagino que eso fue toda una sorpresa.
El silencio del otro lado se extendió lo suficiente como para hacerme preguntarme si había colgado. Entonces su voz regresó, más baja y más peligrosa que antes. Sabías sobre este fideicomiso todo el tiempo, ¿verdad? Por supuesto que sabía. Es el fideicomiso de mi familia, Raúl. Mi abuelo lo estableció para proteger nuestra propiedad de exactamente este tipo de situación. ¿Pues este tipo de situación? Su voz se quebró con indignación. Nos estamos divorciando. Eso es normal, Carmen. La gente se divorcia todos los días. Me levanté y caminé hasta el borde del patio, mirando el jardín que mi abuela había plantado, que mi madre había cuidado, que yo había mantenido amorosamente por 40 años. Tienes razón. La gente se divorcia todos los días, pero usualmente no cometen adulterio con su nuera mientras planean robar la casa familiar de su esposa. La inhalación aguda me dijo que no había esperado una confrontación tan directa. Por semanas, había interpretado el papel de la esposa confundida y herida. Ahora, estaba escuchando de la mujer que había estado planeando su caída mientras él celebraba su astucia. ¿Cuánto tiempo has sabido?, preguntó finalmente. Lo suficiente, respondí. Lo suficiente para documentar todo, lo suficiente para proteger lo que importa, lo suficiente para verte a ti y a Paloma planear su pequeño futuro juntos en la casa de mi familia. Nuestra casa, corrigió automáticamente, pero ya no había convicción en su voz. No, Raúl, nunca nuestra casa. La escritura siempre haya estado en fideicomiso. Se te permitía vivir aquí como mi esposo, pero nunca fuiste dueño de ni siquiera un solo ladrillo. Y ahora que has elegido terminar nuestro matrimonio a través de adulterio, has perdido cualquier derecho a permanecer aquí. Otro silencio largo. Entonces, en una voz que sonaba como un hombre viendo su mundo colapsar. ¿A dónde se supone que vaya? La calidad patética de la pregunta casi me hizo sentir lástima por él. Casi. Me imagino que tú y Paloma lo resolverán. Ambos son tan inteligentes después de todo. Carmen, por favor, ¿no podemos resolver algo? Sé que cometí errores, pero... ¿Errores? Lo corté. Mi voz aguda por primera vez. Los errores son olvidarse de comprar leche o perderse un aniversario. Lo que hiciste fue una traición deliberada de todo lo que construimos juntos. Lo que hiciste fue seducir a la esposa de nuestro hijo y planear robar mi herencia. Esos no son errores, Raúl. Eso es lo que elegiste convertirte. Escuché la voz de una mujer en el fondo, chillona y exigente. Paloma, sin duda queriendo saber qué estaba pasando con sus planes cuidadosamente establecidos. Tengo que irme, dijo Raúl, su voz derrotada. Pero esto no ha terminado. Sí, ha terminado, respondí calmadamente. Ha estado terminado por bastante tiempo, solo que no te habías dado cuenta todavía. Después de colgar, me senté de nuevo y terminé mi café en silencio pacífico. El teléfono sonó varias veces más. El número de Raúl, luego un número desconocido que probablemente era Paloma. Pero no contesté. No tenía nada más que decirle a ninguno de los dos. Una hora después, el carro de Miguel se estacionó en la entrada. Se veía serio pero determinado mientras subía los escalones del patio, Esperanza a su lado, sosteniendo una carpeta manila. «Mamá, necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. «Por supuesto, siéntense». Miguel tomó la silla frente a mí, mientras Esperanza se acomodó junto a él, su proximidad hablando del vínculo creciente entre ellos. Durante las últimas semanas, se habían vuelto inseparables, encontrando consuelo y entendimiento en su experiencia compartida de traición. Esperanza me ha estado ayudando a revisar las cosas de Paloma, comenzó Miguel. Encontramos algunos documentos que creo que necesita ver. Esperanza abrió la carpeta y sacó una pila de papeles. Estos estaban escondidos en una caja fuerte en el closet de Paloma. Creo que muestran exactamente cuánto tiempo esto ha estado planeado. El primer documento era una copia del testamento de mi abuelo,
anotado en la letra de Paloma con notas sobre valores de propiedades y leyes de herencia. El segundo era una línea de tiempo, meticulosamente detallada, mostrando cuándo había planeado seducir a Raúl, cuándo iniciarían los procedimientos de divorcio y cuándo esperaban tomar posesión de la casa. Pero fue el tercer documento el que me heló la sangre. Era una póliza de seguro de vida sobre mí, sacada por Paloma 6 meses atrás, listándose a sí misma como beneficiaria. Falsificó su firma. Dijo Esperanza calladamente. Verifiqué con la compañía de seguros. No tienen registro de que usted jamás haya acordado esta póliza. La cara de Miguel estaba pálida de furia. No solo estaba planeando robarle, mamá. Estaba planeando... No pudo terminar la oración. Miré la póliza, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el aire matutino. La mujer que había recibido en mi familia, a quien había tratado como una hija, había estado planeando no solo mi ruina financiera, sino potencialmente algo mucho peor. Hay más, continuó Esperanza sacando un email impreso. Este es de un investigador privado que Paloma contrató para investigar los bienes de su familia. Ha estado investigando el fideicomiso por meses, tratando de encontrar vacíos legales. El reporte del investigador era minucioso y escalofriante. Detallaba no solo las provisiones del fideicomiso, sino mis rutinas diarias, mi historial médico, mis relaciones con vecinos y amigos. Paloma me había estado estudiando como un depredador estudia a su presa. Miguel, necesito que lleves estos documentos a la policía, dije, mi voz firme a pesar del tumulto en mi pecho. Solo la póliza de seguro falsificada es un delito grave. Ya está hecho, respondió. Llamé al detective Martínez esta mañana. Está abriendo una investigación por robo de identidad y fraude de seguros. Nos sentamos en silencio por un momento, absorbiendo el alcance completo de la traición de Paloma. No solo había sido infiel, había estado planeando sistemáticamente destruir a toda nuestra familia. Hay algo más, dijo Esperanza vacilante. Algo que probablemente debería haber dicho hace semanas. Miguel tomó su mano alentadoramente. Adelante. Paloma no es solo manipuladora y codiciosa, es peligrosa. Esta no es la primera vez que hace algo así. La voz de Esperanza era apenas un susurro. Nuestra tía Elena murió hace 2 años. Ataque cardíaco súbito, muy inesperado. Paloma la estaba cuidando en ese momento, ayudando con sus medicamentos. Las implicaciones colgaron en el aire como una nube tóxica. El agarre de Miguel en la mano de Esperanza se apretó. Los doctores dijeron que le podía pasar a cualquiera, continuó Esperanza. Elena tenía una condición cardíaca, y a veces estas cosas simplemente pasan. Pero después, Paloma heredó la casa de Elena y sus ahorros, y parecía tan complacida al respecto, no afligida como esperarías, sino satisfecha. ¿Le dijiste esto a la policía?, pregunté. Esperanza asintió. El detective Martínez está investigando la muerte de Elena también. Dijo que podrían exhumar el cuerpo si encuentran suficiente evidencia para justificar una investigación. Fuimos interrumpidos por el sonido de un carro llegando a la entrada con agresividad innecesaria. A través de los árboles pude ver el Mercedes de Raúl, seguido por un pequeño camión de mudanzas. Paloma emergió del asiento del pasajero como una furia, su fachada perfecta finalmente agrietándose para revelar al depredador calculador por debajo. Esa es mi señal para entrar, dije levantándome. Miguel, ¿te importaría a ti y a Esperanza manejar esto? No creo que pueda mirar a ninguno de los dos ahora mismo sin decir algo de lo que me podría arrepentir. Desde la ventana de mi sala, observé la confrontación desarrollarse en mi jardín frontal. Paloma estaba gritándole a Miguel, su cara retorcida de rabia mientras señalaba la casa. Raúl estaba parado junto al camión de mudanzas, sus hombros caídos en derrota. 2 cargadores fornidos esperaban inciertamente, sin estar seguros de si descargar su carga. La voz de Miguel se escuchó a través del vidrio, calmada pero implacable.
No eres bienvenida aquí, Paloma. Ninguno de los dos lo es. Esta es mi casa, chilló Paloma. Firmamos papeles, es nuestra. No, dijo Esperanza, dando un paso adelante para pararse junto a Miguel. Nunca fue tuya y nunca lo será. La mirada que Paloma le dio a su hermana era veneno puro. Tú hiciste esto, tú los envenenaste contra mí. Solo estás celosa porque encontré una manera de salir de nuestra familia patética y tú sigues siendo nadie. Prefiero ser nadie que ser tú, respondió Esperanza calladamente. Paloma se lanzó hacia adelante como para atacar a su hermana, pero Miguel se interpuso entre ellas, su presencia suficiente para detener su avance. Por un momento, los tres formaron un tabló, Miguel y Esperanza unidos en su fuerza e integridad, Paloma aislada en su rabia y desesperación. «Sal de mi propiedad», dijo Miguel, su voz llevando una autoridad que nunca había escuchado de él antes. «Ambos tienen 5 minutos para subirse a ese camión e irse, o llamo a la policía». Raúl finalmente habló, su voz cansada y rota. «Vámonos, Paloma, se acabó». Pero Paloma no estaba lista para aceptar la derrota. Giró hacia la casa, sus ojos salvajes mientras me vio en la ventana. «Esto no ha terminado», gritó. «Crees que eres muy lista, pero sé cosas sobre esta familia. Sé secretos que podrían destruirlos a todos». Abrí la ventana ligeramente, mi voz llevándose claramente por el patio. «Los únicos secretos que se están destruyendo hoy son los tuyos, querida. El detective Martínez está muy interesado en tu relación con tu tía Elena». El color se drenó de la cara de Paloma tan rápidamente que pensé que se podría desmayar. Raúl agarró su brazo, jalándola hacia el camión con urgencia súbita. «Nos vamos», gritó. «Nos vamos ahora mismo». Mientras el camión de mudanzas se alejaba, seguido por el Mercedes de Raúl, sentí algo liberarse en mi pecho. Los extraños que habían invadido mi hogar, que habían planeado robar mi legado y posiblemente algo peor, finalmente se habían ido. Miguel y Esperanza entraron, ambos viéndose emocionalmente drenados, pero victoriosos. «Se acabó», dijo Miguel, colapsándose en mi sillón favorito. «Realmente se fueron. La parte de la casa se acabó», corregí gentilmente. «Pero Paloma todavía necesita enfrentar las consecuencias de lo que hizo, la falsificación, el fraude, posiblemente la muerte de Elena. La justicia se mueve lentamente, pero se mueve». Esperanza se acurrucó en el sofá, viéndose más joven y vulnerable que sus 30 años. «Sigo pensando que debería sentir lástima por ella. Es mi hermana después de todo, pero no puedo. Eligió este camino, paso a paso, decisión por decisión». «No le debes tu compasión», le aseguré. Ella tomó sus decisiones. Ahora tiene que vivir con ellas. Mientras caía la noche, los tres preparamos la cena juntos en mi cocina. Se sentía como una celebración, aunque ninguno de nosotros lo dijo explícitamente. Estábamos celebrando la supervivencia, la integridad y los vínculos que realmente importan. Mirando a Miguel y Esperanza trabajando lado a lado, pude ver algo hermoso creciendo entre ellos. No el amor desesperado y avaricioso que Paloma había ofrecido, sino algo real y duradero, construido sobre respeto mutuo y valores compartidos. «¿Sabes?», dije mientras nos sentábamos a comer. «Esta casa ha visto mucha historia. Mi abuela crió 5 hijos aquí. Mi madre sobrevivió la crisis dentro de estas paredes. Yo crié a Miguel aquí y algún día espero que sus hijos jueguen en ese mismo patio». Miguel y Esperanza intercambiaron una mirada que hablaba volúmenes sobre su futuro juntos. «Pero esta noche», continué, levantando mi copa de vino, «celebramos el hecho de que esta casa permanecerá en las manos de gente que entiende lo que realmente significa la familia». Mientras brindábamos por nuevos comienzos, sentí la satisfacción profunda de una batalla bien peleada y ganada. Paloma y Raúl habían tratado de destruir todo lo que tenía querido, pero al final solo habían logrado revelar lo que era verdaderamente precioso.
6 meses después. 6 meses después, me encontraba en mi cocina preparando la cena del Día de Muertos, la misma cocina donde había entretenido la falsa simpatía de Paloma y soportado sus manipulaciones calculadas. Pero hoy, el espacio se sentía completamente diferente, cálido, honesto, lleno de risa genuina y amor. Miguel estaba en la estufa, cuidadosamente preparando el mole con la misma concentración que había mostrado de niño, aprendiendo a amarrarse los zapatos. Esperanza se sentaba en la barra de la cocina, su anillo de compromiso capturando la luz de la tarde mientras picaba verduras para el relleno. Habían anunciado su compromiso un mes atrás, y verlos juntos todavía me llenaba de alegría silenciosa. «Mamá, el timer del camote está sonando», gritó Miguel, las mangas enrolladas y un delantal protegiendo su camisa. «Ya voy», dijo Esperanza, deslizándose de su banquillo con facilidad practicada. Durante los últimos meses, se había convertido en una parte integral del ritmo de nuestro hogar, ayudando con la cocina, el jardín y las 1000 tareas pequeñas que hacen de una casa un hogar. El timbre sonó y fui a responder esperando a nuestros vecinos, los González, a quienes había invitado a unirse a nosotros para la cena. En lugar de eso, encontré al detective Martínez parado en mi porche, su expresión seria pero no sombría. «Señora Morales, espero no estar interrumpiendo su celebración». «Para nada, detective. Pase. ¿Puedo ofrecerle un café? Tenemos mucha comida si gusta quedarse a cenar». Me siguió a la sala, declinando mi oferta de refrescos. Quería actualizarla sobre la investigación antes del fin de semana. Miguel y Esperanza aparecieron en la entrada, sus caras tensas con anticipación. Paloma Herrera ha sido formalmente acusada de fraude de seguros, robo de identidad y conspiración para cometer fraude, comenzó Martínez. El fiscal del distrito se siente confiado sobre asegurar condenas en todos los cargos. ¿Y Elena?, preguntó Esperanza calladamente. La expresión de Martínez se volvió más seria. La exhumación reveló trazas de digitalis en el sistema de su tía, niveles que serían consistentes con envenenamiento intencional, no sobredosis accidental de su medicamento para el corazón. La mano de Esperanza voló a su boca. Realmente la mató. Estamos construyendo un caso por asesinato en primer grado. Las huellas dactilares de Paloma fueron encontradas en los frascos de medicina y descubrimos que había estado investigando los efectos del digitalis en línea por semanas antes de la muerte de Elena. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire de noviembre. ¿Qué pasa con Raúl? No hay evidencia de su participación en la muerte de Elena, pero ha sido acusado como cómplice en los esquemas de fraude. Su cooperación con la investigación probablemente resultará en una sentencia reducida. Después de que Martínez se fue, nos sentamos en la sala, absorbiendo las noticias. La justicia finalmente se estaba sirviendo, pero se sentía hueca de alguna manera. Elena todavía estaba muerta. El matrimonio de Miguel todavía estaba destruido. Y 42 años de mi vida todavía habían sido construidos sobre una fundación que se desmoronó el momento en que mi esposo eligió la traición sobre la lealtad. ¿Está bien, mamá?, preguntó Miguel notando mi silencio. Consideré la pregunta cuidadosamente. Estoy aliviada, dije finalmente. Aliviada de que Paloma no pueda lastimar a nadie más. Aliviada de que Elena tendrá justicia. Pero mayormente estoy aliviada de que sobrevivimos esto con nuestra integridad intacta. Esperanza se acercó y apretó mi mano. Sigo pensando en todos los qué tal si. ¿Qué tal si no le hubiera dicho sobre la aventura? ¿Qué tal si no hubiera sabido sobre el fideicomiso? ¿Qué tal si Paloma hubiera tenido éxito? Pero no lo tuvo, señaló Miguel. Y todos somos más fuertes ahora por eso. Tenía razón. Los últimos 6 meses nos habían probado de maneras que nunca imaginé, pero habíamos emergido más conectados, más honestos entre nosotros, más conscientes de lo que realmente importaba.
Los González llegaron poco después, seguidos por la licenciada Patricia Herrera y su esposo, a quienes había invitado después de descubrir que compartíamos un amor por la jardinería. El comedor se llenó de conversación y risa, el tipo de calidez genuina que no puede ser manufacturada o manipulada. Mientras nos sentábamos a cenar, miré alrededor de la mesa a las caras reunidas ahí. Amigos reales, familia elegida, gente que se preocupaba unos por otros sin agenda o cálculo. Esto era lo que Paloma nunca había entendido, que la verdadera riqueza no se mide en valores de propiedades o cuentas bancarias, sino en la calidad de las relaciones que construyes. Antes de comer, dije, levantándome y alzando mi copa de vino: «Quiero decir algo». La conversación se calmó, todos los ojos volteándose hacia mí. Este año ha sido uno de los más difíciles de mi vida. Perdí un matrimonio que pensé que duraría para siempre. Descubrí que alguien que amaba era capaz de traición inimaginable. Aprendí que mi familia estaba bajo ataque desde adentro. Hice una pausa, encontrando cada par de ojos alrededor de la mesa. Pero también aprendí que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Aprendí que mi hijo es un hombre de integridad que elige el amor sobre la venganza. Aprendí que a veces los regalos más grandes vienen disfrazados como pérdidas. Miré directamente a Esperanza, esta mujer que había tenido el valor de decir la verdad cuando el silencio habría sido más fácil. Aprendí que la familia no es solo sobre sangre, es sobre gente que te apoya cuando el mundo trata de derribarte. Gente que elige honestidad sobre conveniencia, lealtad sobre interés propio. Miguel se levantó y alzó su propia copa. Por mamá, quien nos enseñó que la gracia bajo presión no es solo un dicho, es una forma de vida. Por Carmen, agregó Patricia, quien probó que la paciencia y la planeación pueden vencer a cualquier adversario. Por nuevos comienzos, dijo Esperanza suavemente. Y por las familias que elegimos tanto como las familias en las que nacimos. Mientras chocamos copas, sentí un sentido profundo de completación. No porque la historia hubiera terminado. Miguel y Esperanza se casarían en la primavera. Habría nietos eventualmente. La vida continuaría con todas sus alegrías y desafíos, sino porque finalmente entendí quién era, más allá de ser la esposa de Raúl o la madre de Miguel. Era Carmen Morales, guardiana del legado de mi familia, protectora de lo que importaba, sobreviviente de traición y arquitecta de mi propio futuro. Después de la cena, mientras nuestros invitados se preparaban para irse, Patricia me jaló a un lado. ¿Ha pensado en qué va a hacer con el departamento del centro?, preguntó. ¿El del arreglo del divorcio? Sonreí. Estoy pensando en convertirlo en un refugio para mujeres que están reconstruyendo sus vidas después del divorcio. Nada grande o institucional, solo un lugar tranquilo donde alguien pueda quedarse mientras descubre su próximo capítulo. Patricia asintió con aprobación. Paloma probablemente pensó que le estaba quitando algo valioso con ese arreglo. No tenía idea de que le estaba dando una manera de ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Irónico, ¿verdad? Su codicia se convirtió en la fundación para algo genuinamente útil. Más tarde esa noche, después de que Miguel y Esperanza se habían ido a casa a su departamento, caminé por la casa silenciosa, apagando luces y revisando cerraduras, el mismo ritual que había realizado por 40 años, pero ahora se sentía diferente. Pacífico en lugar de rutinario, seguro en lugar de automático. En mi recámara, abrí el joyero donde guardaba mis posesiones más preciadas. Pasé el collar de perlas que mi madre me había dado. Pasé la pulsera de oro de mi abuela. Encontré lo que estaba buscando. Mi anillo de bodas original. La banda de oro simple que Raúl había puesto en mi dedo cuando ambos éramos jóvenes y llenos de sueños. Lo sostuve a la luz de la lámpara, estudiando la inscripción adentro. Para siempre y más allá. R. Para siempre había durado 42 años. Más allá había terminado el día que eligió a otra mujer sobre su familia. Pero eso no borraba los años buenos,
el amor que había sido real, incluso si no había sido permanente. Puse el anillo de vuelta en la caja, no con enojo o tristeza, sino con aceptación. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado, pero la historia continuaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Miguel. Gracias por un día de muertos increíble, mamá. Esperanza y yo estamos muy agradecidos de tenerte en nuestras vidas. Escribí de vuelta. Gracias por convertirte en el hombre que siempre supe que podrías ser. Duerman bien. Apareció un segundo mensaje, este de Esperanza. Nunca tuve una madre que creyera en mí como usted lo hace. Gracias por mostrarme cómo se ve la verdadera fuerza. Limpié las lágrimas que brotaron a mis ojos. A los 64 años, estaba descubriendo que algunos de los regalos más grandes de la vida llegan en el segundo acto, cuando finalmente entiendes lo que vales y te rehúsas a aceptar algo menos. La casa se acomodó a mi alrededor con crujidos y suspiros familiares, los sonidos de una estructura que había resistido muchas tormentas y resistiría muchas más. Pensé en mi abuela, que había criado 5 hijos en esta casa durante la Revolución. Pensé en mi madre, que la había mantenido como un santuario durante la Segunda Guerra Mundial, cuando mi padre estaba en el extranjero. Era parte de una larga línea de mujeres fuertes que habían protegido lo que importaba, que habían enfrentado la adversidad con gracia y determinación. Paloma había tratado de romper esa cadena, pero solo había logrado forjarla más fuerte. Mañana comenzaría a planear el refugio para mujeres divorciadas, usando el departamento que se suponía que era mi premio de consolación. El próximo mes ayudaría a Miguel y Esperanza a planear su boda, que tendría lugar en el jardín donde mi abuela se había casado con mi abuelo hace 80 años. Pero esta noche simplemente estaría agradecida por la supervivencia, por el descubrimiento, por el conocimiento de que a cualquier edad, en cualquier etapa de la vida, nunca es demasiado tarde para descubrir quién realmente eres cuando todo lo falso es quitado. Afuera de mi ventana, el viento de noviembre susurró a través de las ramas desnudas del árbol de aguacate que Raúl y yo habíamos plantado en nuestro 10º aniversario. Había resistido tormentas, sequías e incontables estaciones de cambio. Como yo, se había doblado pero no roto, había perdurado y crecido más fuerte. En la primavera, florecería otra vez, y yo también. Ahora tengo curiosidad sobre ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo, y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas y que definitivamente te van a sorprender. Gracias por ver hasta aquí. Te veo en el próximo video.